Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno que estamos iniciando esta nueva semana, esta primera semana de octubre, y damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Podemos decir como Samuel, hasta aquí Dios nos ha ayudado, Ebenezer. Y damos gracias a Dios por la fidelidad que Él ha tenido con nosotros y cómo hemos aprendido juntos, cómo hemos caminado durante toda esta pandemia. Vamos a darle gracias al Señor. Mi Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde por tu fidelidad, por tu amor, Señor, por la seguridad que nos das a través de tu palabra, por lo que hemos aprendido. Yo doy gracias por cada persona que ha escuchado, que está escuchando y que va a escuchar, Señor, los momentos de victoria. Gracias por este instrumento que tú estás usando para bendecir a tanta gente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. La semana pasada estuvimos estudiando cómo los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban. Y el Señor Jesús usó ilustraciones como el esposo, como el vino nuevo, como el vestido nuevo. Y eso es para que nosotros entendamos que el Señor todas las cosas las hace nuevas, comenzando con nosotros, que nos hace nuevas criaturas. Y dice en el versículo, en el capítulo de Mateo 9:18, dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué impresionante versículo, qué impresionante mensaje. Y vamos a ver en este pasaje los 4 ejemplos de personas que tenían necesidad desesperante y sin esperanza. Y ellos nos demuestran 2 cosas. Cristo es incuestionablemente el Mesías, el Hijo de David. Y Cristo tiene el poder de suplir cualquier necesidad que nosotros tengamos, cualquier necesidad por desesperante que sea, porque ya no haya esperanza, y Él nos da y nos ayuda a conquistar hasta la muerte. Y damos gracias a Dios por el Dios que tenemos, por el Salvador que tenemos, por el sumo sacerdote que tenemos. Damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí, mientras Él decía estas cosas, vino un hombre principal. Un hombre principal era un fariseo. Él era sacerdote, era de los principales. Jairo era un hombre importante. Pero fíjense lo que hizo este hombre. Se postró ante él diciéndole: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Eso es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Lo que este Padre hizo. El Señor quiere ver que hagamos lo que Él hizo. Es decir, tener fe, aunque ya no haya esperanza. Y eso nos recuerda a nuestro padre Abraham. Dice Romanos 4 que él creyó en esperanza contra esperanza. No tenía esperanza, pero aún él creyó en el Dios de la esperanza. Y así vemos a Jairo. Este hombre era de los que criticaban a Jesús. Este hombre era enemigo de Jesús, era contrario a Jesús, estaba con los principales sacerdotes que siempre estaban acusando al Señor Jesús. Pero cuando tenemos una necesidad, tenemos que olvidar todo lo que queda atrás. Como dice Pablo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Y él tenía una necesidad, tenía su única hija y acababa de morir. Pero él dijo: yo escuché que Jesús dijo que Él es la vida y Él puede darle vida a mi hija. Tenemos que tener esa fe como la que tuvo Jairo, de venir. Ahora, no era fácil que un principal, un hombre rico, importante como Jairo, viniera y se humillara ante el Señor Jesús. Pero déjame decirte algo, el Señor Jesús es digno de que nosotros nos humillemos ante Él, que nosotros nos humillemos delante de su presencia y que le demos a Él toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Él es digno.
Él es digno de que hagamos esto. Dios quiere que todo hombre y toda mujer crea y confíe en Él. Acuérdense que hemos estudiado que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que nos acerquemos con amor al Señor, no dando órdenes, no dando. Este hombre se postró delante del Señor, se postró y él mostró que dependía totalmente del Señor Jesús, que en ninguno otro había esperanza. No había esperanza, su hija había muerto, pero él vino aún así a rogarle al Señor y se postró. ¿En qué actitud entramos tú y yo con el Señor? Hay personas que entran con una arrogancia tremenda, entran con una arrogancia como dándole órdenes al Señor, diciéndole qué hacer y cómo hacerlo. No puede ser así. Así que vamos a estar viendo toda esta semana este pasaje de capítulo 9, del 18 en adelante, y vemos la importancia de humillarnos, la importancia de reconocer delante de quién estamos, delante de quién estamos pidiendo. Así que el Señor siempre responde. El Señor es un Dios de misericordia, el Señor es un Dios de paz, de amor. Y dice aquí que Él vino, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Esa fe la tenemos que poner a trabajar tú y yo. Tenemos que poner esa fe en que el Señor Jesús Él nos invita, dice, el que pide recibe, el que llama se le abrirá. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que pedir y el Señor va a contestar. Él es un Dios fiel, Él contesta nuestras oraciones, Él contesta, dice, ven, fíjate lo único que tienes que decir, ven a mi casa, ven Señor Jesús y bendice a mi familia, ven Señor a mi casa. Yo tengo una necesidad económica, tengo una necesidad de sanidad, tengo una necesidad, Señor, de trabajo. Ven a mi casa, Señor, pon tu mano sobre esta situación y vivirá, se levantará. Tenemos que creerlo, amados. El Señor es un Dios fiel. Él contesta, Él quiere ver fe en nosotros, una fe activa. Una fe que se mueve y que mueve montañas. Así que tú y yo tenemos que tener esa fe. Tenemos que activar la fe y venir como Jairo, venir y postrarnos delante del Señor. A Él no le importó su posición. A Él no le importó que la gente lo iban a criticar. A Él no le importó que la gente decía, mira, el principal que siempre está atacando a Jesús, ahora está pidiendo ayuda. Se le olvidó todo. Así que tenemos que olvidar todo y venir con confianza delante del Señor. Jairo nos enseña a hacer eso. Jairo era principal, era rico, era importante, pero uno más grande, uno mucho más grande que él estaba ahí. Uno que podía ayudarle estaba delante de él. Así que él lo único que hizo fue doblar su rodilla, humillarse. Y Pedro nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Tenemos que humillarnos, mis amados, reconocer la necesidad y reconocer delante de quién estamos. Es tan importante, mis amados, que hagamos todo eso, que aprendamos de Jairo a humillarnos, que aprendamos de Jairo a reconocer delante de quién estamos y reconocer que el Señor Jesús es el único que nos puede ayudar. No importando la necesidad, Él es el único que nos puede ayudar. Tenemos que entenderlo, tenemos que reconocer que el Señor Jesús es el que puede ayudarnos en sanidad, en prosperidad,
en trabajo, pero nosotros tenemos que pedirlo. Al que pide, se le dará. Al que busca, hallará. Al que llama, se le abrirá. Tenemos que reconocer el método de Dios, no nuestro método. Tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Y si tú tienes alguna petición en esta tarde, levántala junto con nosotros. Levanta esa petición. Padre, en esta tarde hemos estudiado acerca de cómo vino Jairo delante de ti, Señor, reconociendo que el poder lo tenías tú, que la grandeza la tenías tú, que tú eras mayor que todos los que estaban ahí y que tú eras el único que le podías ayudar. Y en esa condición venimos en esta tarde, Señor, a decirte que solamente tú puedes cambiar las cosas, tú puedes sanar, tú puedes, Señor bendito, Padre, suplir las necesidades de cada uno. Bendícenos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Bendice a cada persona, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. En esta tarde yo quiero levantar a la hermana Angelina Isaías de Carrillo. Señor, pon normal, Señor, esa presión en su cuerpo. Te pido, Señor, por Javier Ramírez, Señor. Padre, normaliza la presión, trae la presión alta, Señor. Bendecimos, Señor, a Gerardo Villagómez Lira, que este jueves va a tener una cirugía. Señor, dale paz en su corazón y fortaleza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por todos los enfermos, por todos los que están pasando COVID. Oramos por Héctor y América Garza, que tú, Señor, los fortalezcas, que tú, Señor, pongas tu mano sanadora sobre su cuerpo, Señor. Quita todo, Señor, todo síntoma y sánalos, restáuralos. A los que están pidiendo trabajo, Señor, abre puertas. Bendice a los negocios de mis hermanos, Señor. Bendícenos a todos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los espero mañana martes a las 6 de la tarde para seguir estudiando a Jairo y a su hija. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.